anotando este fin de semana a través de un programa que realizó mi esposo, que estuvo configurando y realizándolo para que sea fácil, práctico y no lleve tiempo el tema de organizar los lugares, la cantidad de hermanos para cada uno de los cultos. Entonces les vamos a pedir que domingo a domingo usen este programa para poder anotarse y así reservar una silla como lo requiere el COE, ¿no es cierto?, con todas las medidas de seguridad. Y aquellos hermanos que ustedes vean que no entienden cómo se usa este programa, bueno, que puedan también estar dándoles una mano, ayudándolos a que ellos puedan también utilizarlo. Es muy fácil de seguir pasos que a través de las ventanas van apareciendo, pero aquel que por ahí tiene ciertas dificultades, es bueno que le demos una mano, que le ayudemos, para que podamos usar esto que es tan fácil y que dio tanto trabajo armarlo, horas y horas de trabajo, pude verlo ahí a mi esposo, para que esto sea fácil para usted. Entonces, que lo podamos estar de esta manera aprovechando y así poder seguir como hasta aquí organizados en cada reunión. Quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos que están a través de Facebook. Este culto ya sale al aire en la radio por otro lado, por eso también quiero saludarlos a cada uno de los oyentes de AM Vida 1490. Darle gracias a Dios también por sus vidas, por de alguna manera hacernos llegar su cariño, sus necesidades de oración, cualquier necesidad que usted vea que necesita de los siervos de Dios, no deje de hacer llegar su necesidad, ¿no? Tanto a nosotros como colaboradores también, a los pastores también morales, que realmente la iglesia pueda funcionar lo mejor posible en este tiempo de pandemia y así estar comunicados. Bueno, quiero ir a una pequeña reflexión que también estuve compartiendo en el culto de la mañana, y es allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Una palabra muy conocida a un joven pastor de parte de Pablo, que le da unas indicaciones y que son oportunas en todo tiempo, y en este caso para los varones, los hombres de Dios, los hijos de Dios en los hogares, ¿no? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esta palabra quería compartir para las familias, pero particularmente para con los hombres, para con los cabezas de hogar que bíblicamente son los hombres, ¿no? Que sean ejemplo de fe, de amor, de pureza. El Señor nos está animando, instando a que todos, por supuesto, sigamos el camino del Señor, a que todos seamos ejemplo, pero cuanto más aquellos que son la cabeza, ¿no es cierto?, que son el ejemplo que van a seguir sus hijos, que son el empuje también para la esposa, que ellos caminen en integridad en el camino del Señor. Y esta parte le toca al hombre, le toca al varón de Dios, ¿no? Que pueda ser aquel que empuja para ir a congregarse, aquel hombre que empuja para que la familia tenga una vida de oración, aquel que empuja para tener más conocimiento del Señor, de meditar en su palabra, aquel que cuida su conducta, su manera de conducirse, su manera prudente, honesta, aquel que levanta el ánimo y da ánimos en el Señor en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Y no es que la mujer tenga menos tareas, no es que sea menos importante, sino que la mujer a la par también tiene esta responsabilidad, y la responsabilidad también de animar al hombre, al varón de la casa, al marido, animarlo a que cumpla con esta tarea que Dios le ha encomendado, ¿no es cierto? El de ser cabeza en toda su palabra, ¿no es cierto? A que esa mujer sea quien anima, quien aconseja, quien administra
los tiempos y muchas áreas del hogar de una forma también muy efectiva, con mucha sabiduría, como el Señor nos enseña que debemos ser, ¿no? Y así entonces cada uno irá tomando ejemplo, el resto de los integrantes de la casa, sus hijos, por supuesto, de la responsabilidad, de la alegría, de aquello hermoso que el Señor pone en nuestras manos, que lo podamos hacer con alegría, con fe, con responsabilidad, porque luego se ven los frutos, y de esos frutos luego disfrutamos, glorificamos a Dios, y así es como somos de testimonio para con los de afuera. Esta palabra quería estar compartiendo. En este caso es para los hombres, pero no poco menos para la mujer también, y para los niños y todo aquel integrante del hogar que sepa respetar aquella figura puesta por el Señor, la figura de los padres en general, y cada uno así entonces poder disfrutar de un cálido, bendecido y amoroso hogar. Amén. Vamos a estar recibiendo entonces ya al pastor para seguir así con la reunión. Allí en su hogar, usted que está en Facebook o luego lo podrá ver por diferido, queremos darle un abrazo virtual y por supuesto también a usted que está a través de la radio. Muy bien, muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este día. Nos es muy grato estar entre ustedes. Bueno, vamos a saludar, vamos a ponernos de pie un poquito. Vamos a saludar a la audiencia de M Vida que seguramente nos está escuchando en este momento. Nuestros hermanos que naturalmente no son mayores de edad y están resguardándose, nosotros también, por supuesto, bien resguardaditos, mejor que en un hospital, mejor que en una clínica, mejor que en cualquier lugar de salud. Estamos aquí ordenadamente, cumpliendo a rajatabla todas las reglas de protocolo y disfrutando de esa manera con libertad, a pesar de la restricción. Sí, bueno, voy a saludar a la gente que nos está viendo a través de Facebook en este momento y la que está en AM Vida, siendo las 11:54 en la República Argentina, y de esta manera los que nos escuchan en Facebook pueden conocernos, conocer la voz que están escuchando en la radio. Estamos en la Iglesia Jesús es Vida Córdoba, en el día de hoy, en este día domingo 2 de agosto, dando gracias a Dios por poder estar juntos aquí. Invitándoles a su vez a invitar a otros, compartiéndoles el link, compartiéndoles la posibilidad de poder venir a la iglesia en tanto y en cuanto esté registrado debidamente y esté dispuesto a cumplir todas las normas de bioseguridad como nos lo han mandado y como nos han pedido, lo cual con todo gusto hacemos y nos esforzamos por cumplir más que ninguno para la gloria de nuestro Dios. No para que no nos digan nada, porque no tienen nada que decirnos, más que lo que por allí a alguno le molesta es que se adore a Cristo, más que el hecho porque estarían dispuestos a jugar un partido de fútbol o a emborracharse juntos, pero que no vayan a la iglesia, ¿no? Eso sí. Pero bueno, punto aparte con eso. Por ahora, solamente darle gracias a Dios y darle gracias a la gente que apoya la obra del Señor y que están con nosotros dispuestos a adorar al Señor. Vamos a hacer una oración y a los que nos están escuchando también, les mando un saludo a los pastores Morales, a toda su familia que por cuestiones de salud no pueden estar aquí, están lamentablemente restringidos a su hogar. También así a los hermanos mayores que nos suelen acompañar fielmente cada domingo y no pudiéndolo hacerlo, están allí viéndonos. Así que vamos a mandarle como una especie de saludo, aplaudiendo al Señor, así en la radio los que nos escuchan por allí reciben el cariño y los que nos están viendo por internet, en YouTube después en diferido lo van a ver, pueden recibir también. Sí, le damos un aplauso al Señor, gracias a Dios.
Bueno, y los que no son de Jesús es Vida y quieren conocernos, como dijimos, van y buscan la página Iglesia Jesús es Vida Córdoba de Facebook, ¿sí? Abrimos nuestras Biblias, ustedes y nosotros, los que están en casa, los chicos que están en casa, los más chiquitos también, los grandes también, los invitados también y los que no quieran también. Vamos a todos a invitarlos a compartir la palabra, una palabra linda que vamos a volver a predicarla en el día de hoy. La hemos ya grabado, ahora la grabamos en Facebook. Bueno, la vamos a pasar después a todos los que la quieran tener y así como los bosquejos también. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, a partir de allí sus Biblias en mano, comparten con nosotros, ¿sí? En esta oportunidad, qué bueno, qué linda oportunidad de poder estar todos juntos en la casa del Señor. ¿Está contento? Bueno, yo no le veo el rostro, pero supongo que cuando le veo así fruncir acá los ojitos es porque usted está sonriendo, ¿verdad? Bien, muy bien. Así que con eso a mí me llega. Gracias a Dios. Bueno, vamos a Mateo y después hacemos la oración acostumbrada. Sí, Mateo capítulo 11, versos 10 en adelante. Dice la Biblia así: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oramos una palabra. Amado Dios, te damos gracias por poder estar en esta mañana adorando, cantando, sirviéndote, alegrándonos en tu presencia. Padre, gracias por esta hermosa multitud de personas que ordenadamente, a pesar de todas las restricciones, con toda seguridad podemos adorarte, cantarte, predicar tu palabra, aprender, orar y recibir tu bendición también, que proviene del oír con fe y humildad tu palabra. Ayúdanos, ayuda a la audiencia de AM Vida que está escuchando en este momento, ayuda a los que están mirando este video, donde quiera que llegue, allí tu palabra, Señor, haga la obra de transformación y aún salvación si fuera necesario, que todavía está perdido y que procede al arrepentimiento. Háblanos, edifícanos y vivifícanos por tu palabra. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, y todos juntos con alegría y amor decimos amén. Amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor, mis amados hermanos? Espero que ustedes puedan ahora seguirnos. Va a ser un mensaje no muy extenso, pero sí muy importante para entender a qué se refiere el título. ¿Qué título? Bueno, el título es Violentos y Valientes, el título del mensaje de hoy. Pero entender cómo esto encaja en un cristianismo bíblico o dónde tiene lugar. Evidentemente leímos palabras de la Biblia que citan particularmente la palabra violentos, como que Jesús en alguna medida estuviese aprobando la violencia. No, definitivamente no y nunca, ni Dios tampoco. Es cierto que la sociedad en la cual vivimos hoy sufre grandemente estos azotes, el de la violencia familiar, la violencia social, la violencia en los barrios, la violencia en la calle, la violencia en el tráfico, la violencia aún verbal o física, aún en los lugares públicos donde hay que respetar reglas. La gente no está dispuesta a someterse a las reglas de bioseguridad, mayormente la minoría, pero de la minoría mayormente muchos jóvenes resisten
la necesidad de cuidarse, no por ellos, sino por otros. Esto habla claramente del egoísmo, porque cuando nosotros nos están diciendo, cuidémonos para que, si bien no nos haga mal a nosotros, en realidad no le hagamos mal a otros, o no llevemos el mal a otros, hagámoslo por amor al otro. Bueno, entonces, la resistencia a someterse a las reglas, a llevar tapadita la nariz, a llevar cosas tontas, que son realmente tontas, pero son realmente efectivas. De hecho, puedo yo personalmente dar fe, una persona que habitualmente se enfermaba en el invierno de resfríos o gripes, bueno, hasta aquí, gracias a las medidas de seguridad, no sé si me pasará, pero hasta aquí no me pasó. Y esto habla de que esa tontería de tomar ciertas medidas, por lo menos a mí me demuestra de que me priva de estar una semana soportando el resfrío, la gripe, lo que sea. Y con eso obviamente habla de otros virus semejantes, virus de gastroenteritis, virus de tal cual cosa. Bien, ¿por qué cito esto? Porque a veces las personas piensan en sí mismas y por eso, al pensar en sí mismas y a otras que les pasa lo mismo, chocan en los ámbitos donde se juntan. Entonces crece la violencia. Pero por supuesto no es la violencia que la Biblia cita. Es más, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si ustedes ven a Jesús, no ven a un Jesús que por más de ser manso, como Dios lo es, no deja de confrontar a los que quebrantan la ley de Dios o a los que ofenden a Dios con sus hechos o con su falsa religión o con su falsa profesión de fe. Jesús era el primero en confrontarlos y en llamarlos hipócritas, sepulcros blanqueados, 2 veces muertos, maestros o maestros que hacían a personas 2 veces más hijos del infierno que a ellos. O sea, las palabras eran duras. Y Juan el Bautista, al cual estamos citando aquí, decía, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Vemos que las palabras son en cierta medida violentas, pero no tienen que ver con el egoísmo, que sí podemos hacer una clara diferencia de la violencia que encontramos en la calle. La gente no anda enojada porque todo el mundo con sus pecados anda ofendiendo a Dios. No, la gente se enoja porque a ellos no le dejan hacer lo que se les da la reverenda gana. Entonces nos enojamos. Es más, es parte de la naturaleza. A los chicos, nosotros cuando éramos chicos y cuando somos grandes también, nos enojamos cuando nos marcan lo que dice las reglas de la escuela, del trabajo, de la iglesia, de la oficina, de la empresa, del tránsito, de la ruta. Nos molesta que nos marquen los límites. Nos molesta, nos inquieta. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza. Pero los cristianos aprendemos a vencer esa rebeldía. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que nos ha alcanzado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha salvado y nos permite combatir esa naturaleza rebelde que todos tenemos, pero en la medida que somos adultos vamos acomodando y vamos venciendo y nos vamos amansando. Y si somos verdaderos cristianos, si no nos amansamos, Dios nos va a amansar, ¿verdad? Dios nos amansa de una manera u otra, pues dice, aprendan por las buenas, si no por las malas van a aprender. Y bueno, el pueblo de Israel aprendió, por ejemplo, a no ser politeísta. Aprendió después de 70 años de una dura disciplina. Bueno, así aprendemos nosotros. Después de que los juicios caen sobre la tierra, los hombres aprenden justicia, dice la Biblia. A veces los juicios de Dios tienen que caer para que los hombres aprendamos a hacer lo correcto. Pero bueno, así es la disciplina de Dios. Pero aquí hablemos de Juan. Juan dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién está citando Jesucristo del Antiguo Testamento? Esto está en Malaquías, capítulo 3, donde vamos a empezar a ver las profecías acerca del profeta Juan, de Juan el Bautista, no de Juan, el escritor del Evangelio y el escritor de las cartas de Juan, no, sino que era el apóstol, sino Juan el Bautista, o sea, el primo, humanamente hablando, de la naturaleza humana de Jesús,
¿sí? Cuyos papás eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías, sacerdote en el templo, ministraba regularmente. Elizabeth, bueno, una mujer piadosa, al igual que María, la mamá de la humanidad de Jesús. No digo la madre de Dios porque no es la madre de Dios en el sentido teológico. Sí se quiere decir de sentido afectivo, pero puede traer confusión y es un error teológico grave porque Dios no tiene madre, ¿sí? Dios es Dios y es único. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Dios es espíritu, pero existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. María, descendiente también de la tribu de Israel, descendiente de Adán, conserva su naturaleza pecaminosa, pero Dios la escoge por ser una mujer piadosa, o sea, una mujer recta. Naturalmente pecadora, porque como todo ser humano nace de hombre y mujer, hereda la naturaleza pecaminosa, pero eso no le impide ser una persona temerosa de Dios. Bien, ahora, eso de ser temeroso de Dios no significa que haya nacido de nuevo. La persona cuando nace de nuevo, efectivamente ya es naturalmente temerosa de Dios y va creciendo en el temor de Dios. Bien, Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Dios en Malaquías. Fíjense que quién está hablando acá. Sin lugar a dudas Dios, a través de Malaquías, hablando que Él va y delante de Él, ¿quién va? Su mensajero. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Juan el Bautista, que habíamos citado en el capítulo 11. Sí, reténgalo en mente. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿A quién se refiere? Naturalmente a Jesucristo, al Mesías, el Señor, que vendría al templo como efectivamente lo hizo súbitamente, pero esto también lo utilizó Satanás antes de que Jesús se manifieste en la tentación del desierto. Quería que se cumpla esto de otra manera que Dios había establecido en su plan eterno. Satanás lo quería llevar en el pináculo del templo y que apareciese de repente y se cumpliese esta profecía de otra manera que la que Dios el Padre estableció. Qué tremendo, ¿no? Como Satanás sabe la Biblia, ¿no? Así nosotros también debemos saberla para poder entender la voluntad agradable y perfecta de Dios. Bien, Malaquías 4:5, termino el texto de 3:1, que dice: He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin duda el Espíritu Santo inspira al profeta Malaquías, habla de Jesús y de Juan el Bautista y lo firma y confirma Jehová de los ejércitos, el Dios Padre. Qué tremendo, ¿no? Así se maneja Dios. Bien, en Malaquías 4:5 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que los judíos esperaban a Elías, ellos lo esperaban, y es más, lo esperan los más estrictos, lo esperan el cumplimiento de esta profecía. Pero ustedes saben que Elías fue arrebatado, él no fue muerto. Elías sí apareció en el monte de la transfiguración, ¿junto a quién? Junto a Moisés, hablando con Jesús cuando Jesús se transfiguró y su gloria se manifestó, su imagen llena de gloria se manifestó, y quedó Pedro impactado con los otros apóstoles que dijeron, Pedro dijo un par de tonterías allí porque quedó absolutamente anonadado con la gloria de Jesucristo, ¿sí? Bien, pero cuando vemos la Biblia y vemos que lo que hemos leído en el verso 14 decía: y si queréis recibirlo, Él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Que no todos tienen la capacidad de entender que Juan el Bautista es el Elías profetizado en Malaquías que habría de venir.
que Jesús confirma él mismo de su propia boca que cuando él se estaba refiriendo a su mensajero, se refería a Juan el Bautista, que cuando se refería a Elías, se refería a Juan el Bautista. Y Jesús cuando viene dice, este es mi mensajero y este es el Elías que venía delante de mí, el que lo quiere recibir así, recíbalo, pero el que tiene oído para oír, oiga, como diciendo, el que no tiene la capacidad de entenderlo, no lo va a poder entender, como hasta el día de hoy no lo pueden entender, porque no tienen oído espiritual para oír. Ahora, yo quiero que vea esto porque en Lucas 1:17, cuando el ángel se presenta a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le dice, a Elizabeth también obviamente se los comunica a ellos, y ahora llega hasta nosotros la profecía, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Otra vez el ángel confirmando a Juan el Bautista, confirmando que venía antes del Señor y con una misión, pero también con un espíritu, una manera de ser profeta, que según dice que no hubo otro profeta más grande que Juan el Bautista de entre los del Antiguo Testamento. Pero nosotros vemos de repente profetas como Isaías, que tienen escritos hermosos, Jeremías, que estuvo 40 años profetizando, vemos Samuel como profeta y como ministro también de Dios. Vemos, y como juez, ¿no? Las dos cosas. Vemos grandes profetas, así como los profetas menores, que no son menores por ser menos hombres, sino porque sus escritos son acotados. Pero no vemos que Elías haya escrito nada, ni que Juan el Bautista haya escrito nada. Sin embargo, de los que nacen de mujer, ¿qué significa esto? Que son personas humanas, no es nada más que eso. Es como decimos, sí es una persona común y corriente. Usamos esa frase hoy para referirnos a una persona cualquiera. Bueno, en la antigüedad se usaba un nacido de mujer, significa un ser humano común y corriente. Bueno, entre los seres humanos y particularmente entre los profetas, exceptuando al profeta por excelencia, Jesucristo, exceptuando al sacerdote por excelencia, Jesucristo, exceptuando naturalmente al rey por excelencia, Jesucristo, quien es hombre y quien es Dios al mismo tiempo, ¿sí? De entre los hijos de hombre, Jesús nació con naturaleza humana, de María, mujer, ser humano también, nació la humanidad de Jesús. Dios entró en la humanidad a través de la humanidad de Jesús. Tomó naturaleza humana y se aproximó al hombre, se hizo próximo al hombre al tomar el Dios que es espíritu en la segunda persona, tomó naturaleza humana siendo la segunda persona divina fundida en su naturaleza humana que toma en el tiempo, en medio de los tiempos de la humanidad para aproximarse, digamos así, al hombre, al ser humano, y también ocupar el lugar de Cordero, pagar por nuestros pecados, siendo el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, exceptuando a Jesucristo, vemos que dice Jesús que desde los días de Juan, cuando Juan empieza a aparecer en escena, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vemos que esta clase de violencia no es la violencia que describía en la introducción de este mensaje. No es la violencia social, verbal, la conducta de los jóvenes actuales o en la antigüedad. No nos estamos refiriendo a eso, ni Jesús tampoco. Evidentemente hay otra clase de violencia que sufre el reino, y es el hecho de que Jesús lo remarca. ¿Por qué? No es que no sufrió violencia antes, es que hubo un silencio de 400 años entre el último profeta, Malaquías, y
el último profeta que pertenece que tiene escritos en el Antiguo Testamento, y el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, que conecta a él con el primero, no teniendo él un escrito particular, pero sí siendo sus palabras escritas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero de entre los profetas del Antiguo no hay otro mayor que Juan. Pero alguno dice, ¿cómo no hay otro mayor que Juan? Si Juan no escribió, si Juan no tuvo tanto tiempo como Jeremías, que tuvo 40 años. Es que se refiere al impacto que el profeta Juan hacía donde él iba. Donde él iba había conflicto, pero no porque él era un peleador, sino porque era un profeta que confrontaba el pecado de los gobernantes, confrontaba el pecado de los sacerdotes, y los sacerdotes y los judíos malos le tenían mucho recelo, aunque sabían que era profeta, y le tenían temor porque sabían que era profeta y el pueblo lo respetaba como tal, y le tenían temor y lo respetaban, pero aún así seguían siendo hipócritas. Por eso, cuando venían a él, él les decía, raza de víboras, les decía. Entonces imagínense, si a vos o a mí nos dicen raza de víbora por ser unos flor de hipócrita, si es verdad, nos vamos a enojar. Si no es verdad, no nos enojamos. ¿Por qué? Y porque escrito está que nos iban a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Entonces alegrémonos y gocémonos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Eso dijo Jesús en las bienaventuranzas. Así que no nos pondría un poco mal que alguien nos insulte, sí, pero en el fondo nos gozamos porque lo único que hace al insultarnos injustamente es añadir mayor recompensa. La gente cuando pasa por la puerta de la iglesia se burla de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Le respondemos mal? Decimos gracias Señor, porque esa que pasó, añadió una perla más a mi recompensa. Gloria a Dios. Gracias, señora. Gracias, Señor. Bien, entonces, eso lo dijo Jesús, no es idea mía. Él dijo, ¿sí? Así que alegrémonos y gocémonos, aunque circunstancialmente nos moleste. Pero aprendemos a perdonar también. Bien, más allá de eso, miren lo interesante de esto de Juan, ¿no? Juan era un hombre que lo mataron por ser profeta, como a todos los profetas, como a todo aquel que dice la verdad. Si es un mentiroso, halagador, que viene con lisonjas, que viene con adulaciones falsas, que viene con solo promesas, que viene para ganar el corazón o la mente o la simpatía de la gente y no ganar el alma para el reino de los cielos, como hacía Juan, entonces a ese lo van a seguir multitudes. ¿Sí? Ahora vamos a ver en la Biblia cómo multitudes seguían a Jesús también por los milagros, por las obras que hacía. Multitudes seguían, pero cuando Jesús le dijo la verdad, no les gustó ni medio, muchos se volvían atrás y ya no seguían. O sea que las multitudes no son símbolo de que Jesús esté en medio de ellos, ¿sí? Más bien, la Biblia habla de que el pueblo de Dios, manada pequeña, le dice, no temáis porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El camino que va al cielo, ¿cómo es? Angosto y pocos son los que lo hallan. Evidentemente, el pueblo de Dios no es un pueblo de multitudes. Bien, esto no quiere decir que son 2 o 3, no, tampoco. Pero no son la mayoría que dice ser creyente, ese es el punto. Necesitan nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Bien, bueno, ¿qué veían en Juan ustedes? Un hombre que confrontó a los Herodes, que confrontó a los sacerdotes, y donde él iba había problemas con la gente, con los pecadores. Era un hombre que que el reino de los cielos choca. Claro, lo perseguían al punto que lo mataron. Por medio de una mujer, ¿recuerdan? Sí, una mujer que le tenía mucho odio, se las arregló para que Herodes lo mande a matar y decapitar a Juan el Bautista, lo meta preso y lo mande matar. Bien, y ahí termina el ministerio de Juan y dice, pero tan corto y de tan poca, ¿cómo es más grande? Bueno, ¿por qué se dice que es más grande? Por el impacto que tiene. Y es parecido al de Elías. Fíjese que Elías, ¿con quién contendía? ¿Recuerdan? ¿Con qué rey? El rey Acab. Y con Jezabel, un odio Jezabel le tenía increíble, era totalmente despreciaba al Dios de Elías. Hoy vemos muchas personas que desprecian al Dios de la Biblia y un odio les da el hecho de que se hable del Dios de justicia, el Dios de verdad, el Dios de la vida.
y hablan tantas cosas como la misma Jezabel, pero aman sus dioses, sus pecados, sus violencias, sus brujerías, sus homicidios. Eso lo aman, pero no aman al Dios de la Biblia. Bueno, Juan el Bautista le pasaba eso. En aquel tiempo le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Decía, no, tan tremendo adulterio. Bueno, cualquier cosa. Entonces eso molestaba. Pero el hombre, dentro de todo el gobernante, decía, bueno, es uno de los tantos que habla. Era más político que emocional. En cambio, por allí la mujer, como no andaba en política, sino andaba más en el ambiente emocional, se las arregló para que políticamente lo condenasen a Juan el Bautista. Bueno, ¿a qué voy en esta mañana? Que todo aquel que es del reino de los cielos y sufre violencia, naturalmente está en ese reino que sufre violencia, pero dice la Biblia, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué habla de esto de violento? Y tiene que ver, ahí es donde yo añado la palabra valentía, tiene que ver con un arrojo, un acto violento, un estilo de vida determinado que va al choque, pero al choque ¿contra qué? Ahí es el punto. Porque en la sociedad del mundo moderno vemos que la gente va al choque con otras personas. El cristiano va al choque primeramente con sus propios pecados. Hoy los cristianos del mundo andan peleando contra el diablo aquí y allá. La Biblia dice que no ignoremos sus artimañas y que resistamos en el día malo al maligno, pero que no andemos buscando demonios para pegarle palo en la cabeza. Eso está ocupado, todo el mundo evangélico ocupado de luchar contra el diablo, creyendo el diablo acá y allá. No, la Biblia nos llama a ser violentos contra nuestra naturaleza humana, nuestro pecado, pero no golpeándonos con cadenas para sacarnos el pecado como hacía Lutero o como hacían los monjes antiguos para quitarse la culpa o quitarse el pecado de su naturaleza humana, que se golpeaban con cadenas y se lastimaban y se cortaban. Eso, por supuesto, era ignorancia. Ignorancia, pero la Biblia nos enseña que el pecado no sale con el dolor, con el sacrificio humano, sino sale con la nueva naturaleza que nos brinda o que nos regala Dios cuando somos salvos, cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra incapacidad de huir de él, reconocemos que nuestros pecados nos llevan a la muerte del infierno. Y reconocemos que hay un Salvador que está con los brazos abiertos diciendo, todo aquel que venga a mí y venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Todo el que viene a mí no lo echo fuera, dice Jesús. Por más que tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, serán como la nieve, emblanquecidos, dice Dios. O sea que no importa el pecado, el que viene a mí, yo lo salvo, pero la gente no quiere venir a Dios. En eso consiste la condenación, en que los hombres aman más las tinieblas que la luz, o sea, más sus pecados que al Dios de la verdad y su verdad. Entonces, aman sus pecados y allí se quieren quedar, justificándose a sí mismos y diciendo, no, yo puedo ser salvo por mi propia cuenta. Bien, entonces quiero que vean que las personas que verdaderamente están del lado del reino de Cristo, de aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable, aquellos que han sido salvados, aquellos que aman la justicia y odian sus pecados, aunque no son perfectos, pero odian pecar contra Dios, odian ofender a Dios, no aman hacer lo incorrecto, sino al contrario, aman hacer lo recto, aunque no lo puedan hacer a la perfección, pero lo aman y lo buscan y buscan al Dios de la verdad. Esas personas son del reino de Dios y el hecho de que deseen eso lo confirma. Y el hecho de que caminen en el camino angosto lo confirma. Y el hecho de que perseveren en la fe confirma que son hijos de Dios y que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora, esas personas deben tener en cuenta que están en un reino que sufre violencia desde los días de Juan hasta ahora. Y díganme, si no sufrió más violencia después de Juan el Bautista. Y lo mataron a Jesús, lo mataron a los apóstoles, los encarcelaban, luego mataron a los discípulos de los apóstoles, luego viene en la Edad Media, persiguen a los
hombres que predicaban el Evangelio, que se levantaban contra la falsa religión, que protestaban contra la religiosidad falsa, contra las falsas doctrinas. Y a lo largo de todas las épocas, hasta el día de hoy, vemos mártires por causa del Evangelio, personas perseguidas por causa de Cristo. Y vemos que sigue padeciendo violencia el reino de los cielos. Aparentemente, esos 400 años de silencio entre Malaquías, como dijimos, y la aparición de Juan el Bautista, hay un silencio de Dios. Si bien hubo guerra, la guerra de los macabeos, escribieron libros, primera y segunda de Macabeos, los apócrifos, que no están en la Biblia, pero son los deuterocanónicos, los libros, uno de los deuterocanónicos, recuerdan, Eclesiástico Sirach, de Sabiduría, Baruch, primera y segunda de Macabeos, libros deuterocanónicos, que son reales los libros, pero no son inspirados por Dios. Pero cuentan las historias de esos tiempos, ¿sí? Intertestamentarios se llaman. Ahora, comienza una etapa de violencia contra el reino, ahí sí, cuando Dios aparece en escena, y hasta el día de hoy que se nos manda a nosotros predicar el Evangelio, ¿sí? Bueno, ¿qué dice esto? Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué más? Mateo 24:9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso en Mateo 24:9. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Evidentemente ya el hecho de poner en primer lugar a Jesucristo, su reino y su obra, eso, poner en segundo lugar a papá, mamá, la mujer, los hijos, cosa que muchas personas no están dispuestos a hacer. Siempre está ese personaje, esa tía, ¿no?, que aparece en el medio muchas veces, primero y antes que Jesucristo, ¿no? Bien, nosotros vemos que hay personas que no están dispuestas a poner a Jesús en primer lugar y su reino. Hay otras prioridades, pero los que evidentemente priorizan a Jesucristo, su mensaje, su palabra, su obra y su reino, van y sufren una lucha, porque no es fácil dejar de lado tus afectos, tus gustos, dejar de lado tus prioridades para dejar lugar a las prioridades de otro, en este caso la de Dios. No es fácil negarse a sí mismo cada día, tomar la cruz y seguirle. No es fácil negarse a uno muchas veces los tiempos libres, las vacaciones en algún momento. No digo que esté mal, digo que a veces hay que negarse ciertas cosas por amor al reino y por amor a Cristo, por amor a otros, por amor al necesitado, por amor a los pobres, por amor al enfermo. A veces hay que negarse a uno mismo, a veces hay que negarse a unos placeres, tiempos de disfrute, por amor a otros. En cambio, en este mundo, la filosofía, ¿cuál es? Viví tu vida lo mejor que puedas, porque pronto nos vamos a morir. Hacé lo mejor que puedas, hacele caso a tu corazón, seguí tus deseos, seguí tu vida, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se plantea en el día de hoy. Bien, ahora vemos. Muchas gracias. Vemos que esta violencia naturalmente hay que estar dispuesta a padecerla. Y evidentemente, ¿quiénes la toleran? Y hay que tener algo adentro que ayude, evidentemente, para que la persona aguante, no solo una vez, sino otra vez, sino hasta 70 veces 7, como quien dice. O sea, vivir la vida soportando esto. Porque la vida, acabamos de leer, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. O sea, todo aquel que quiera vivir en regla, siempre, naturalmente, como somos personas imperfectas, no van a buscar el pelo en la leche. Van a buscar siempre, bueno, a mí despeinado nunca me van a encontrar.
por el momento. Pero a vos quizás sí, o desalineado, y te lo van a marcar, aunque sea una tontería, pero se van a agarrar de eso como se agarra el gato para no ser metido en la bolsa. Así, porque así es la persona, es egoísta, no piensa en Dios, piensa en ella, no quiere que nadie ponga en relieve sus pecados, porque su conciencia le acusa y porque la verdad misma lo acusa. Entonces, todo aquel que con su conducta recta, humanamente hablando, no perfecta, pero humanamente recta, ¿qué quiere decir? Un estilo de vida bíblico, piadoso, respetuoso de los valores morales, de los valores y de las prioridades, respetuoso de lo que Dios respeta, amante de lo que Dios ama y aborrecedor de lo que Dios aborrece, naturalmente padecerá persecución, sufrirá violencia. Entonces ahí que, evidentemente, ¿quiénes son del reino? Y los violentos, los que tienen una actitud determinante, no que se andan peleando con todo el mundo por la virgencita del otro, por el pecado de aquel, no, sino que es receptor continuamente, está a la defensiva o está resistiendo siempre el embate, la acusación injusta, la crítica, el desprecio, porque no quieren que tu luz alumbre sus tinieblas. De veras que uno se siente incómodo. A mí me pasa, lo voy a hacer así, yo tengo una manchita acá, en la corbata, pero me resulta incómodo que me la vean, entonces yo me cierro el saco para que no me la vean y no me la vean. Bien, así entonces quedo bien. Qué bien vestido está ese hombre. Bien, no saben que tengo una mancha, pues está tapada. Bueno, pero si la luz la alumbra, se ve. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos pasa también, cuando ve una mancha, nos molesta que andemos con la mancha, todo el mundo me ve. Ahora, de noche, todos los gatos, ¿cómo son? De noche no se ve nada. Sin luz y caminando rápido, nadie, tampoco, ¿verdad? Nadie te ve. ¿Qué quiere decir eso? Que la oscuridad tapa las manchas, pero la luz alumbra las manchas. Entonces la persona con tu luz, tus buenas obras, alumbran sus manchas pecaminosas y se ofenden, se esconden. Ya le pasó lo mismo a Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. ¿Se escondió de quién? ¿Del diablo? De Dios se escondió. Y a veces nos pasa a nosotros, las personas pecan y no vienen a la iglesia. No, porque estoy pecado. ¿Y por qué no te arrepentís y venís a Dios? O porque ama sus pecados o porque le da vergüenza. Es natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la violencia, ¿está? Entonces ahí te das cuenta quién es el que resiste, el que va contra todo, contra el mundo. Dice un comentario, el Señor también dijo que la ciudadanía en su reino exige negarse a sí mismo, tomar la propia cruz y seguirlo. Eso está en Mateo 16. Seguir a Jesucristo exige voluntad sincera, energía incansable y el máximo esfuerzo. Ser cristiano es nadar contra la corriente del mundo e ir contra su esencia. Porque los adversarios, Satanás, sus demonios y el sistema de este mundo, son muy poderosos, sí, sin ninguna duda, ¿no? Quienes entran en el reino de gracia por medio de la fe en Cristo, lo hacen con gran esfuerzo a través del poder soberano del Espíritu Santo que convence y convierte. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿por qué seguimos nosotros soportando, resistiendo, peleando contra el pecado? ¿Por qué sufrimos esa violencia? ¿Por qué somos de esos violentos? Y ya notaron que hicimos una clara diferencia. No son la gente que se pelea con todo el mundo. Justamente nosotros aprendimos de Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Somos de aquellos que aplican la sabiduría de Dios que dice, la respuesta blanda quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Entonces cuando nos responden, cuando nos hablan duramente, respondemos con una lengua apacible. Entonces eso, hacerlo reiteradas veces, obliga naturalmente al otro a bajar su tono porque queda como un enfermo de los nervios, realmente queda totalmente desubicado. Y esa es una manera de controlar una situación. Pero eso es sabiduría. Y de igual manera eso es práctica de los mansos. ¿Quiénes heredan el reino? Los mansos.
los mansos heredarán el reino de los cielos. No los guerrilleros, no los violentos físicamente hablando. Bueno, y hablando de eso, me faltó aclarar ese detalle. ¿Por qué Juan el Bautista es mayor que todos los profetas? Es humanamente. ¿Y por qué el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? Porque cuando espiritualmente somos hechos de nuevo, ya no tiene nada que ver esa naturaleza humana, por más excelsa que haya sido y servicial hacia Dios, no hay comparación con la nueva naturaleza que Dios nos da en el reino de los cielos, siendo humanos, el más pequeño de los nacidos de nuevo. El espíritu, la parte espiritual es superior, naturalmente, al mejor profeta, Juan el Bautista. ¿Está? Me faltó aclarar ese punto para que nadie se falla con la duda. Bueno, entonces veo que hay un perfil de cristianos. Ya terminamos. El perfil de los cristianos. Miren ustedes, ¿recuerdan la cita de Daniel, capítulo 11, donde se profetiza acerca del falso profeta, en realidad del anticristo? Daniel 11, dice en el verso 32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Vieron? ¿Qué pacto? El pacto con Dios. Dios tiene dos pactos, el pacto en Moisés, en la ley, y el pacto en Jesucristo. Bueno, cualquiera sea los violadores del pacto, ¿quiénes son? Los que transgreden la ley de Dios. Punto. Bueno, ¿son seducidos por quién? Por los falsos. Los justos no son seducidos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios los protege. La verdad de Dios los protege. Daniel 11:32 dice, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que hay acción y esfuerzo. Vemos otra vez, pero esto es ¿de quién? No son de la gente cómoda. La gente cómoda, con su comodidad y su relajamiento, su religión cómoda, o sea, ellos estando cómodos en su religión, muestran que probablemente son más de los seducidos que de los que pertenecen al reino de los cielos. Porque los seducidos o violadores del pacto son seducidos a una religión cómoda. En cambio, los que son de Dios se esfuerzan, y acá está hablando de la persecución en la gran tribulación. Pero esto aplica a todos los cristianos. Esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí hay otra vez violencia, vemos. Violencia, pero no del tipo que conocemos hoy en la calle. Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. No está hablando en términos físicos, está hablando en términos de carácter y voluntad. ¿Pero por qué? Porque es el espíritu del sabio lo que lo hace así. De hecho, Isaías 40, verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es esto posible en un ser humano? No es posible, porque de hecho Juan se entristecía, Jesús se entristeció y hasta la muerte. Pero ¿cuándo fue fortalecido? Cuando oró en Getsemaní, el ángel que lo visitó lo fortaleció. El Padre lo fortaleció. La palabra de Dios nos fortalece una y otra vez. Resistimos, ¿por qué? Porque la gracia de Dios nos viene acompañando. En cambio, los seducidos por los falsos, ellos violan las leyes de Dios y viven cómodamente. No son de los violentos, son de los cómodos. Son creyentes, son cristianos, pero cómodos. El cristiano nunca está cómodo, porque la Biblia dice que el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene ganas de matarse todo el día? No es un suicida el cristiano verdadero. Significa que aborrece su pecaminosidad, su vida y el entorno pecaminoso. Tiene que vivir en constante violencia. Entonces uno aborrece la vida en este mundo. ¿Quién está cómodo en este mundo? El que ama la violencia, el que ama el pecado, el que ama la transgresión. Por supuesto que hay cosas lindas en este mundo. Dios dice que nos da las riquezas en abundancia para que las disfrutemos. Hay una naturaleza hermosa que a pesar de estar maldecida, todavía se puede disfrutar. Hay hermosas compañías, hay para disfrutar la familia, los hijos, los amigos.
Hay para disfrutar la tecnología, disfrutar el progreso, o no hay cosa para disfrutar. La comida, ¿cuánto les gusta disfrutar la comida? Amén. A todos nos gusta comernos algo rico, algo lindo. Hay cosas que podemos disfrutar y con acción de gracias. Pero también hay muchas otras cosas que aborrecemos en este mundo y de las cuales no queremos participar. Bueno, entonces muestra que sos un discípulo de Jesucristo. Ahora, fíjense, otras particularidades, los perfiles de los verdaderos cristianos. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído, o sea, de los que habían nacido de nuevo, eran de un corazón y un alma, gente que tenía la misma forma de pensar, gente que no era que eran robots programados o computadoras programadas, que era gente que decía, bueno, vamos para el mismo lado, hagamos lo que Dios nos dice. ¿Vamos todos para allá? Bueno, vamos todos para allá. Dios dice que hagamos así, bueno, hagamos. ¿Trabajamos en esto en nuestra iglesia? Trabajemos. ¿En casa vamos a hacer esto? Bueno, papá, mamá, los chicos, todo a lo mismo. Y en la iglesia, y en mi iglesia, y bueno, vamos todos en una misma dirección. Y entre las iglesias, ¿dónde vamos? Y bueno, hacia el reino de Cristo, eso no hay mucho que discutir. ¿Bien? Bien. Dice, fíjense hasta qué punto, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, tal era la unanimidad que hasta tenían en común las cosas. Esto es manifestación de la pertenencia al reino de Cristo. Gente que no tiene problema en compartir lo suyo. Compartir su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus cosas, las comparte. No necesariamente que dice, bueno, disponé de mi auto, de mi casa, sé lo que quiera, yo me voy a vivir a un caño. No tiene que ver con eso, es una tontería. Pero sí el compartir, el dar, el ayudar, el estar al lado, el compartir lo que uno tiene, el dar la oportunidad, el perdonar, el darle otra oportunidad al hermano, el darle el beneficio de la duda, decir, bueno, el hermano todavía no se convirtió, pero vamos a considerar que nosotros estábamos igual. Bueno, eso es compartir también. Eso es ser cristiano. Esas son las marcas de un cristiano. Hebreos 10:38, miren esto, cita el escritor, decimos Pablo, mas el justo vivirá por fe. ¿De quién son esas palabras en primer lugar? De Habacuc, muy bien, que Dios se las da a Habacuc. Cuando Habacuc protesta justamente por la injusticia, que ya estaba sufriendo violencia Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que ver todo esto? Y el Señor le dijo, corre, escribe pronto lo que ves. Escríbelo en tablas para que lea de corrido todo aquel que lo lea ¿no? Y sepa lo que viene. Mas el justo por la fe vivirá, mas el soberbio tiene un corazón orgulloso. Es un corazón ajeno a Dios. Mas el justo vive por fe. No vive por visiones, revelaciones, vive ¿por qué? Por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. Amén. Y en su palabra. Ahora, si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ahora me gusta esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, somos la clase de gente que nos golpean, nos insultan, nos caemos, nos cansamos, nos entristecemos, nos desanimamos, nos ponemos a llorar, nos embroncamos y decimos, no sigo más. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? No quiero seguir más. ¿Pero por qué seguimos? ¿De dónde sale eso de continuar, de volver a empezar, de pedir perdón y seguir de nuevo? ¿De dónde sale de venir arrepentido? Como decía el chavo, ¿no? Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. ¿De dónde sale eso? De volver otra vez arrepentido y volver a seguir adelante. Eso es que somos de Dios. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, la del justo, por la cual la vida de Dios se manifiesta. Aleluya. Entonces, te va a pasar lo mismo que le pasó a Jeremías cuando era joven, a Moisés cuando era joven, a Josué cuando era joven, y a todos, como a Salomón, que pidió ayuda a Dios, se sintió con un pueblo grande, y le pasó a Josué. ¿Recuerdan Josué? Hereda a todo un pueblo, 3 millones de personas o más, no sé, que venía ya de una serie de, no de pandemias, ¿no? Sino de muertes de a 70.000 morían, una cosa así, pero por rebeldes, por quejones, por murmuradores. Caían de a 70.000, no sé, más. Y Josué hereda un pueblo, aprendió con Moisés en el desierto.
Pero Dios le dice, tenés que introducir este pueblo en la tierra prometida. Y estaba llena de gente grande, gente poderosa. Bien. Entonces, Dios le dice a Josué 1, en Josué 1:5, lean conmigo, y escuchen la clave, lo que Dios repite. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Va la primera. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 2. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 3. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! Evidentemente, los violentos lo arrebatan. Ahora entiendo, los violentos son los que están ahí siempre, determinados a vencer toda clase de pecado, pereza, desánimo, desaliento, insulto, descrédito, tropiezo, error personal, lo que sea. No hay nada que los frena. Esa es la marca de los hijos de Dios. Estas cosas, estas pruebas afianzan la iglesia verdadera y la limpian de lo falso. Solo los que perseveran permanecen, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo aplico? Y le pasó a Moisés, le pasó a Josué, le pasó a Salomón, nos pasa a nosotros. Nosotros no tenemos que ir a conquistar la tierra prometida. Eso ya lo terminó Josué, lo terminó luego en realidad David, y la otra parte que falta cuando Cristo venga, para hacer la tierra completa como Dios dispuso. Pero más que la tierra, los mansos heredarán la tierra, así que los justos vivirán en ella, no los impíos. Los impíos no vivirán en ella. Bien, entonces, ¿recuerdan Mateo 28? Ahí tiene lugar lo que nos toca a nosotros. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, los discípulos, enseñarles a obedecer. Eso es lo que hacemos. Todos los días, ustedes hacen discípulos, les enseñan a qué. Justamente a no hacer lo que quieran, sino lo que deban. A pesar de que no les guste negarse a sí mismo, porque cuando uno se niega a sí mismo es que hace algo que no te gusta a vos mismo. Eso es negarse. Si no, sería hacer lo que te gusta o hacer lo que nos gusta. Bien. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si hay algo que sé, que los violentos arrebatan el reino, pero a los violentos les pasa como a Josué. Van contra toda corriente, contra todo sistema, contra todo pecado, y siguen adelante. Y viene el día malo, y una vez que acaba todo, ¿cómo están? Firmes. Firmes. Contra las acechanzas del diablo, contra hombres malos, contra perseguidores, hasta que Dios diga basta, hasta que Dios te lleve. Cuando Dios diga basta, te lleva a vos, me lleva a mí, y su reino sigue adelante. Amén, pero mientras Dios no diga basta, no temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús, porque después de eso no pueden hacer más nada. O sea, no podrán tapar tu boca, pero la palabra de Dios no está presa. Podrán meternos en casa. Esto no es por causa del Evangelio, obviamente. La pandemia no tiene que ver con el Evangelio. Si quiere verlo como un juicio de Dios, véalo. Igual la tierra está maldecida. Es un juicio de Dios en términos generales, pero cuando vengan los juicios de Dios, esto es un panadero que vuela por el aire. Nada tiene que ver con los juicios cuando caiga. Cuando cae, cae, ¿no? ¿Cuántos talentos pesan los granizos? Un talento pesa. Unos granizos así. Bueno, eso es un juicio de Dios. Cuando la gente se le salga la carne del cuerpo así, como cuando tiene radioactividad y se le cae la carne del cuerpo, eso es juicio. Bueno, pero eso es para la gran tribulación, nosotros no estamos. ¿Cuándo se va cuando viene Cristo? Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos. Póngase de pie, iglesia. Si usted cree en esta mañana
que este Cristo es el que le llama a ser violento y valiente, como Juan el Bautista, pero no ser peleador. No, usted sabe que no se refiere a eso, sino ser una persona que permanece en violencia contra el sistema, o sea, permanece en combate. Usted es una hija o un hijo de Dios. Diga conmigo: Padre amado, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos das. Gracias por esta palabra que nos desafía, nos impulsa, pero nos ayuda a confiar. Nos dice: esfuérzate y sé valiente 3 veces. Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo me encargo, dice Dios, del resto. No te preocupes de lo demás, nos dice tu palabra. Señor, ayúdanos no mirar al enemigo, sino a ocuparnos de ser valientes y esforzados, a creer tu palabra, a creer tus promesas y avanzar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y para tu sola gloria. Y todos decimos amén. Amén. Démosle un aplauso grande, maravilloso, Jesucristo. Gracias a Dios. Bueno, a la audiencia de Radio M Vida, siendo las 1:10, ¿sí? Le decimos en este día a las personas, si quieren conocernos, buscan en Facebook Iglesia Jesús es Vida Córdoba. Los que están en Facebook, nos despedimos ahora, muchísimas gracias, les mandamos un abrazo y les decimos que el próximo domingo de Santa Cena estaremos implementando con las mismas medidas de seguridad todo lo que hoy venimos haciendo conforme a los que nos han mandado, así lo cumpliremos, ¿sí? Que Dios les bendiga, hasta la próxima.